Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Brufau. Le voy a trasladar algunas preguntas de los asistentes y alguna propia. Le rogaré un poco de brevedad para que nos dé tiempo a hacer un diálogo de no más de 10 o 12 minutos. En primer lugar, me gustaría saber su opinión sobre la situación de la economía española, la evolución que puede tener en los próximos 12 meses, una vez que se han conocido los datos no muy esperanzadores de la situación en Alemania y en Francia. ¿Cree que puede afectar la situación de las grandes locomotoras europeas en la evolución de la economía española? La respuesta es sí. La economía española está mucho mejor que lo que estaba. Si lo miramos a nivel de empresa, estamos todos mucho mejor, porque cuando tienes una crisis te espabilas, ¿no? Y la economía española, con las reformas hechas, está francamente mejor como punto de salida. Ahora, España no es solo España, es decir, la empresa española hoy tiene una influencia importantísima en el exterior, sobre todo en Europa, ¿no? Que es lo que decía yo antes en el modelo energético. Y si Alemania se constipa, o Francia no crece, o Italia está mirando a ver si hace reformas o no, pues obviamente la empresa española lo va a pasar mal. No lo va a pasar mal, lo va a pasar mejor que lo que estaba antes, pero no se va a beneficiar del todo de esta mejora en su competitividad. ¿Qué posibilidades hay de que el conflicto en Ucrania traslade al sector energético las sanciones? Podemos ver, como usted sabe bien, aquí en la región de Murcia, bueno, pues estamos sufriendo el veto ruso a las importaciones de productos hortofrutícolas. ¿Cree usted que el siguiente paso podría ir, de sanciones en pasar a, no sé, al cierre por parte de Rusia parcialmente de sus exportaciones hacia Europa? Bueno, Rusia depende de Europa, es decir, que el 70% de las exportaciones energéticas rusas van a Europa y es un peso importante en su Producto Interior Bruto. A mí lo que me parece que la forma de solucionar estos temas no es con medidas económicas, creo yo, porque al final acaba sufriendo el agricultor murciano, el productor de automóviles alemán, etcétera, ¿no? Sino básicamente sentándose en el campo político e intentando solucionarlo políticamente hablando, ¿no? Obviamente la crisis entre Rusia y Ucrania tiene una profundidad que supera a Europa, que tiene connotaciones políticas, pero también tiene connotaciones comerciales. Es decir, que Gazprom quiera cobrar la factura del gas que le vende a un país que se llama Ucrania, pues me parece que tiene razón. Que lo quiera poner a un precio, y ya no entro en esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que sentarse a negociar. Una crisis entre un país tan vecino a Europa como Rusia, tan potente como Rusia, y una crisis desde Rusia con Europa, pues yo no creo que sea el mejor de los mundos. Seguramente para otras regiones a lo mejor hasta les va bien. A nosotros no nos va bien. Hay varias preguntas sobre las consecuencias y las claves que han quedado del caso YPF. Por un lado, las consecuencias para Repsol de la decisión tomada por el gobierno argentino ha sido ya absorbida o no sé cómo está. Y hay quien pregunta también cuáles fueron los motivos de fondo de ese habla del divorcio entre YPF y Repsol, uno de los asistentes. Vamos a ver, nosotros ya, gracias a la estrategia jurídica y legal que seguimos, nosotros ya cobramos de Argentina, el gobierno no nos quería pagar, pero se sentó, no tuvo más remedio, porque voluntariamente no lo hizo, que acordar pagarnos, nos dio unos bonos superiores a lo que nosotros teníamos que cobrar, vendimos los bonos en una noche, sorprendentemente, y hasta aquí. Es decir, nosotros ya cobramos de Argentina en este último momento, entre las acciones y lo que nos debían, pues como 6.500 millones, 7.000 millones de dólares, y nos damos por zanjados con Argentina. ¿Qué pasó realmente? O sea, por tanto, historia. Perdimos una gran oportunidad, pero historia. ¿Qué pasó realmente en Argentina? Pues difícil de saber, ¿no? Aparte de la heterodoxia política que tienen allí, yo creo que lo que vieron ellos fue un gran descubrimiento que había hecho Repsol o YPF en aquello que habrán ustedes leído que se llama vaca muerta, que son los no convencionales en las áreas que tenía YPF, que podían ser de altísimo valor. Yo hablé con la presidenta, le dije que sería bueno que nos uniésemos todas las empresas para desarrollar aquello, y yo creo que la presidenta vio una gran oportunidad de quítate tú que me pongo yo.
y con estilo pues que no, de alguna forma no es muy correcto, pues nos expropiaron. Bueno, primero nos confiscaron, porque si nos hubiesen pagado, pues oye, dicen, no, es que lo quiero yo. Bueno, pues sentémonos, veamos cómo hacemos, y oye, yo te cedo y tú me pagas y yo me voy, no pasa nada. La vida es así. Los países son soberanos para decidir si quieren que te vayas, pues oye, es un problema de sentarse, que te devuelvan lo tuyo, pero aquí no, aquí era quítate tú que me pongo yo. Con la idea de no pagar nada, ¿no? Obviamente conseguimos que pagasen, lo cobramos, y ahora ellos tienen que desarrollar Vaca Muerta y espero que tengan éxito, pero yo creo que esto no va a ser una labor fácil. Hay interés también, lógicamente, por la situación de las prospecciones petroleras en aguas de Canarias. José Antonio Ruiz Vivo pregunta, ¿tiene explicación la oposición del Gobierno canario a las prospecciones petrolíferas frente al criterio del Ministerio de Industria? Yo creo sinceramente que no. Vamos a ver. Un país, o sea, si nosotros no tenemos ni un barril de crudo, ni un. Bueno, en Casablanca producimos, en Tarragona, a 30 kilómetros de la playa, en un sitio que van 5 millones de turistas, más que en todo Canarias. Si producimos allí 5 o 6 mil barriles y no ha pasado nunca nada y la gente está encantada, esto es lo único que tiene España, que es el 0,1% del consumo español. Poder disponer de la posibilidad de conocer, fijaros cómo lo pongo, de si tenemos recursos o no en una zona española, cuando al ladito mismo, en la línea de equidistancia, los marroquíes lo están haciendo, ¿en qué cabeza cabe que no sea razonable hacerlo? Luego lo que habrá que garantizar es la seguridad técnica de que se hace bien, como nos lo exigen en Estados Unidos. Vamos, que yo creo que los canarios, el presidente canario, pues estoy de acuerdo que seguro que tiene que velar por su país, etcétera, que nos ponga condicionantes técnicos. Y entonces nosotros responderemos, porque si respondemos en Alaska o en el Golfo de México o delante de Río de Janeiro, ¿por qué no vamos a responder en Tarragona o a 60 kilómetros de Lanzarote, ¿no? Entonces, para mí no hay ninguna razón otra que razones políticas. El argumento que está utilizando el Gobierno canario son argumentos medioambientales, de la declaración de impacto ambiental, en fin. Pero parece obvio que su gran preocupación es el efecto en el turismo, ¿no? ¿Usted cree que esas prospecciones podrían tener o tienen una incidencia real sobre esa industria tan importante para Canarias? Yo creo que estamos hablando de otra cosa, que no se llama turismo. Si cogemos Río de Janeiro, allí están todas las plataformas. Y, hombre, Río de Janeiro, los que habéis estado, no es tan bonito como Canarias, pero casi. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en Malibú, en las costas de California, allí en Los Ángeles, vosotros veis que a 1 kilómetro de la costa, a 1 kilómetro, pues parecen barcazas de mejillones aquello, que son todo plataformas en fila. Hombre, y nadie cuestiona que en California no se puede hacer el surf y pescar el tiburón, no lo cuestiona nadie, ¿no? Pero en Sicilia tienes plataformas, en Tarragona las tienen ellos a 62 kilómetros de Lanzarote, en Marruecos. O sea, que dejemos de hablar de temas que no son los de fondo, son otros, los de fondo son otros. Pero lamentablemente, pues el mundo se lleva por estos temas y bueno, yo estoy muy decepcionado de la actitud político-social de determinados comportamientos. ¿Usted cree que también puede haber una razón electoral? Estamos a la vuelta de elecciones. Esto los ciudadanos que son libres que lo decidan. Yeah. Bien, también se ha referido en varias ocasiones al fracking, ha hablado de la ventaja competitiva que está dando a Estados Unidos y cómo, bueno, incluso está afectando, ha dejado de ser el guardián del mundo gracias a la capacidad que tiene de tener esto, ¿no? La preocupación de los ciudadanos va por otros derroteros, va por el tema de la seguridad. De hecho, hay varios parlamentos regionales que lo han prohibido. El Gobierno central tampoco parece que tenga una posición muy sólida y decidida sobre esto. A la gente que le preocupa este tipo de tecnología, ¿hay alguna base para pensar que realmente hay un riesgo de que aumente la sismicidad de una zona o pueda perturbar los acuíferos? ¿Qué le puedo decir desde el punto de vista técnico? Bueno, hay algún parlamento que lo ha prohibido
en analogía con Castor, que es el almacenamiento de gas en Castellón, que como podéis ver no tiene nada que ver el fracking con un almacenamiento de gas en una plataforma que de alguna forma tuvo problemas técnicos, ¿no? El fracking no tiene ningún problema. Cada año habrá como 200.000 pozos que se producen con estimulación hidráulica, que es horizontal, etc. Es un nuevo paradigma de producción. Para que ustedes me entiendan, de una forma muy simplista, ¿qué cambia del fracking? No del fracking, de por qué hay tanto éxito en esto en Estados Unidos. Porque hasta ahora, en el petróleo, se produce en lo que llamamos roca madre, después de sedimentos que quedan en el fondo de los mares o de las tierras que se van taponando, y estos sedimentos, que son materia orgánica, de alguna forma, por el peso, por la temperatura y la presión, se convierten en hidrocarburo. ¿De acuerdo? Este sedimento, cuando se ha convertido en hidrocarburo, empieza en millones y millones de años a hacer migrar el hidrocarburo, ya sea petróleo o gas, hacia la superficie, porque teóricamente tienen tendencia a subir y se escapan por las rendijas, para entendernos vulgarmente. Cuando se escapa el gas o el hidrocarburo, ¡pum!, encuentra una trampa, un almacén, que allí ya no puede moverse, ya tiene una cobertura salina o rocosa, etcétera, y queda entrampado aquí. Por tanto, hay dos niveles: el que produce el hidrocarburo, la vía donde se va el hidrocarburo, y después de millones de años queda entrampado en un almacén. Históricamente, puesto que la perforación horizontal no era económicamente muy viable, nosotros, hasta hoy, lo que llamamos convencional es perforar en esto que no se puede escapar ya, le metemos un agujerito y entramos en el almacén, y sacamos el gas o el petróleo que ha quedado residenciado después de millones de años en el almacén. Pero nunca buscábamos si aquí abajo, en donde se producía el petróleo y el gas, se podía perforar y producir petróleo o gas. Bien, en Estados Unidos, que tiene una industria de servicios muy avanzada, encontraron el camino para olvidarse del almacén, que ya estaba exhausto, ya se lo habían producido, continuar perforando e ir a buscar lo que llamamos la roca madre, donde se produce en las pizarras que de alguna forma estaban produciendo el crudo o el gas. Por tanto, y allí, fracturando la pizarra, con fracturación horizontal, se conseguía o se consigue anticipar en millones de años un proceso de evacuación que día a día, lentamente, va subiendo hasta la superficie. Por tanto, con esta tecnología, seguramente dentro de 400 años nos habremos cepillado el petróleo y el gas del mundo. Pero hemos anticipado, no dentro de 200 años, hemos anticipado en millones de años la generación a través de la evasión o la migración de este petróleo y gas a la superficie. Por tanto, lo único que se hace es, ya exhaustos los descubrimientos convencionales, buscar dónde se produjo el gas y el petróleo de aquellos yacimientos convencionales y producirlo desde allí. Por tanto, esto es el fracking. Y a partir de aquí lo que hay que hacer es seguridad. Se habla de acuíferos. Esto está muy por debajo de los acuíferos. Nunca va a impactar en los acuíferos. La perforación es con lo que llaman triple casing, digamos, con triple seguridad. La industria es muy sabia. Evidentemente, tiene que haber un sector de servicios que dé respuesta y todo esto. Ahora, antes de hablar de fracking en España, la gente lo que tiene que pensar, bueno, y nosotros tenemos gas y petróleo en las condiciones que yo digo. Es decir, porque claro, en Estados Unidos sí que hay, pero que esto no se regala. Es decir, está en sitios sí y está en sitios no. Están sitios que básicamente han producido petróleo o gas, y básicamente si han producido petróleo y gas, a ver si está, o a ver si está muerto el yacimiento, digamos, ¿no? Bien, en España no hay tantos sitios en donde se haya producido petróleo o gas. Está el Mediterráneo, está el norte de España, está algo en Huesca, etcétera. Pero yo creo que España no es muy rica en las posibles reservas que pueda haber de gas no convencional, para entendernos. Antes se ha referido al nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de Energía y Clima. Hay una percepción también, a propósito de eso, en poco general, de que en política energética nuestro país nunca parece que no ha hecho las cosas nunca bien, con ningún gobierno. Yo no sé si comparte esa idea un poco generalizada, que igual que en otros campos sí parece que hemos sido capaces de mejorar. En política energética pues no es nuestros mayores éxitos no están en ese campo. ¿Cree usted que Miguel Arias Cañete
bueno, tiene un reto muy difícil. Cree que nosotros somos una referencia en ese campo en Europa. Yo creo que el sector energético quizá no tiene tan appeal como otros sectores, pero las grandes compañías europeas son españolas. Sí, me refiero en regulación, no en generación, que desde luego el ejemplo está aquí, ¿no? En Repsol. Pero todo lo que es, no solo Repsol, está Iberdrola, está Gas Natural Fenosa, está la propia Endesa, que son modelos, está Gamesa, está Bengoa. Es decir, yo creo que España es un auténtico referente energéticamente hablando. Lo que pasa es que se nos ha tenido poco en cuenta porque no formamos parte del problema. El problema de España es que tiene el problema muy bien solucionado y no forma parte del problema. Porque el gas ruso no le afecta a España. 0 moléculas de gas ruso para España. En cambio, el gas argelino sí nos afecta, pero no afecta a Europa. O afecta poco, afecta a Italia y un poquito a Francia. Entonces, al no formar parte del problema, no se nos ha considerado. Hoy somos parte de la solución, que yo creo que es lo que el comisario Cañete puede, de alguna forma, impulsar. Es decir, las empresas son muy buenas, todas las empresas están a primer nivel y podemos ser parte de la solución. Yo creo que esto ya, hasta el propio presidente del Gobierno lo ha dicho, hablando de las interconexiones, que la península ibérica puede formar parte de la solución de Europa. Ahora, yo pondría la factura a esto, es decir, no lo haría gratis. Bien, la última pregunta. Usted antes ha referido, y la propia alcaldesa también, sobre la gran inversión que ha hecho Repsol en la ciudad de Cartagena, la mayor inversión industrial que se ha realizado en nuestro país. A mí me gustaría preguntarle, ¿todavía queda margen, le queda margen a Repsol para en el futuro seguir invirtiendo en Cartagena? ¿Podría hacer más? O, bueno, la remodelación, la ampliación de la refinería es el punto y final, importante punto y final, o ¿puede crecer la presencia todavía de Repsol en Cartagena? Hombre, en el sistema de refino nunca hay un punto final. Es decir, esta refinería puede incrementar su capacidad si se producen inversiones. Lo que pasa es que hay que buscar los equilibrios entre las distintas refinerías que tenemos y encajarlas todas, ¿no? Las inversiones nuestras, aunque solo sean las de mantenimiento, en la región las de mantenimiento, no dejaremos de invertir 40 o 50 millones al año, sin hacer nada, porque la máquina, para mantenerlo todo en perfecto estado de revista, pues chupa mucho, ¿no? Ahora, ¿se puede hablar de una ampliación de la refinería? Hoy no, porque el sistema de refino, insisto, tiene exceso de capacidad. Segundo, también nos debemos a otras zonas de España, es decir, nuestra responsabilidad, que en Cartagena se plasma muy visualmente, también está en Puerto Llano, y también está en Petronor, y también está en La Coruña, ¿no? Con lo cual hay que buscar el equilibrio de todos los territorios. Yo me acuerdo cuando le comenté a la alcaldesa que íbamos a hacer la refinería, se me organizó un lío en Puerto Llano monumental, porque allí se dijo que la refinería de Puerto Llano pasaría a ser exclusivamente un centro de almacenamiento y distribución de productos que se producirían en Cartagena. Fijaros cómo se distorsionan los hechos, cuando la refinería de Puerto Llano es la más beneficiada con la refinería de Cartagena, porque ahora las dos unidas, pues de alguna forma maximizan sus capacidades, ¿no? Bueno, hay que buscar los equilibrios y nosotros nos debemos a todos en esta actitud que, como os decía antes, es no solo ganar dinero, que también, y mucho, si puede ser, sino dar respuesta a todos los ciudadanos de donde nos acogen, ¿no? Y una empresa tiene que tenerlo muy claro. Esto nos pasa en todos los países donde estamos. Si nos quieren, estamos; si no nos quieren, sentémonos que nos vamos. Porque si no eres bienvenida en un país, pues mejor que te vayas, porque un día u otro te aparecerá lo de Argentina, ¿no? El problema de Argentina fue que no se sentaron a negociar. Pero yo me he sentado con Chávez, con Evo Morales, con Correa, con Gaddafi. Me he sentado a negociar con todos ellos nuevas condiciones porque ellos creían que las condiciones tenían que cambiar. Bueno, yo no soy nadie para decir que no se cambien. Lo que pasa es que también tengo mi propio derecho a exigir que me respeten. Cuando no se te quiere respetar y te dicen quítate que me pongo yo, pues es cuando aparece el problema. Pues esto es todo, señor Brufau. Muchas gracias por responder a todas las preguntas y muchas gracias por su apuesta personal por Cartagena. Muchas gracias.